Niños y niñas, hoy en comunicación nos informamos sobre por qué las personas viajan para vivir en otros lugares. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. ¿Qué aprenderé durante esta semana? Aprenderé a conocer algunos saberes y costumbres de personas que provienen de otros lugares. Para ello, leeré, analizaré y reflexionaré a partir de la información que me ofrecen los textos. Cuarta experiencia de aprendizaje, actividad 2, los saberes y costumbres de las personas de otros lugares. Día 1, comunicación. Nos informamos sobre por qué las personas viajan para vivir en otros lugares. Día 2, comunicación. Leemos testimonios. Día 3, matemática. Buscamos y organizamos información sobre las niñas y los niños que vienen a vivir a nuestra comunidad. Día 4, personal social. ¿Por qué es importante conocer los saberes y costumbres de las personas de otros lugares? Día 5, tutoría. Somos diferentes, somos iguales. Comunicación. Leemos juntos Jesús Gutarra, maestro de las Pachamancas. ¿Y qué aprenderé hoy? Aprenderé sobre por qué viajan las personas para vivir en otros lugares y reflexionaré sobre cómo aprender a convivir respetando las diferencias y los derechos de todos. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Obtener información sobre las personas que viajan para vivir en otros lugares y reflexionar sobre cómo aprender a convivir, respetando las diferencias y los derechos de todos. Para iniciar esta actividad, recordemos juntos la historia de Anita. Roberto, él es mi primo, acaba de llegar de visita. ¿Qué música está escuchando? Ah, le gustan los huaynos. Dice que son herencia de nuestros antepasados y que se relacionan con las fiestas agrícolas y los carnavales. En mi casa escuchamos cumbia. Sí, en mi casa también. Mi primo me preguntó sobre la cumbia y su historia, pero no supe qué responderle. ¿Qué te parece si investigamos un poco más sobre la cumbia? Me parece una buena idea. Les preguntaré a mis tíos y mis papás sobre la cumbia. Yo buscaré información en internet. Lo que está ocurriendo en la localidad de Anita y Roberto está pasando en todo el mundo. Muchas personas dejan sus hogares para irse a vivir a otro pueblo, a otra ciudad, incluso a otro país. A ese proceso de dejar tu lugar de origen para irte a vivir a otro lugar se le llama migración. ¿Sabes si en tu familia alguien ha migrado? Realiza la siguiente actividad y averígualo. Además, podrás conocer 2 experiencias de personas que emigraron. Es hora de leer la siguiente información. Las migraciones. Por diversos motivos, las personas dejamos nuestro lugar de origen para vivir en otro lugar. A eso llamamos migración. Seguramente conocemos personas que vienen de otros lugares o nosotros mismos hemos tenido la experiencia de migrar. Muchas personas migran del campo a la ciudad con el fin de tener mejores oportunidades. Por ejemplo, un mejor trabajo o una mejor educación para sus hijas e hijos. También hay muchas personas que viajan a otro país para trabajar. A continuación, escriben los siguientes recuadros. Actividad. Entrevista a una persona adulta y a una niña o niño y llena las siguientes fichas. Muy bien, niños y niñas, es momento de buscar a una persona adulta que puede ser de tu familia o de tu comunidad, que sea de confianza, para realizarle la siguiente entrevista y llenar esta ficha. Entrevista a una persona adulta. Pregúntale por su nombre completo y edad. Luego, hazle las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu lugar de nacimiento? ¿Dónde nació tu mamá? ¿Dónde nació tu papá? ¿Alguien en tu familia migró? ¿Por qué lo hizo? ¿Hacia dónde?
Una vez que termines la entrevista y llenar la ficha, ya puedes realizar la entrevista a una niña o a un niño y llenar esta ficha. Entrevista a una niña o niño. Si ustedes se dan cuenta, son los mismos datos y las mismas preguntas. Es momento de realizar las entrevistas y completar las fichas. Tú puedes. Luego de completar ambas fichas, fíjate atentamente en cada una de las respuestas. Ahora responde. ¿Qué respuesta te llamó la atención? ¿Por qué? Fíjate en aquellas respuestas que despiertan tu curiosidad o interés. Por ejemplo, para este caso, puedes observar de que ambas familias migran por motivos de trabajo. Tal vez esto pueda ser algo que te llame la atención. ¿Tus entrevistados conocen sobre el lugar de origen de su familia? ¿Por qué? Observa atentamente estas respuestas. ¿Ya te diste cuenta? Ahora sí podrás responder a esta pregunta. Piensa en por qué. Quizás tiene que ver con las costumbres que ellos siguen practicando del lugar donde provienen. Por eso es que saben el lugar de origen de su familia. ¿Por qué será importante conocer los orígenes de papá, mamá y de todos nuestros familiares? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Tomen en cuenta que es importante conocer los orígenes de papá y de mamá y de todos nuestros familiares porque es parte de nuestra historia familiar. Sobre todo, es necesario para conservar y continuar con las costumbres de nuestro lugar de origen. ¿Qué costumbres de su lugar de origen tienen tus familiares? Para responder esta pregunta, lee atentamente esta historia y reflexiona. Eli es una estudiante de tercer grado que llegó de Juliaca el año pasado. Un día su profesor observó que sus compañeras y compañeros la habían excluido de sus juegos porque ella se vestía y hablaba diferente. Entonces la profesora conversó con toda la clase y les recordó que debemos respetar a las personas como son, valorar sus orígenes y celebrar la diversidad. Fue una buena oportunidad para aprender a convivir. Conozcamos otra historia más. Tito migró a Lima con su familia desde su pueblo en Loreto. En la capital, algunas personas se burlaron de él por su forma de hablar, pero también encontró amigas y amigos que lo incluían en sus actividades. Tito disfruta mucho contándoles cómo se vive en la selva. Sus amigas y amigos se han emocionado tanto por lo que les cuenta que ahora están planeando visitar el pueblo de Tito. Conversa con alguien de tu familia sobre las siguientes preguntas y responde. ¿Por qué se debe acoger a las personas que vienen de otros lugares? Para responder esta pregunta, recuerda buscar el apoyo de tu familiar. Toma en cuenta que es importante acoger a las personas que vienen de otros lugares, porque de esta manera estamos respetando a estas personas como son, estamos valorando sus orígenes y sobre todo celebrando su diversidad. ¿Qué le dirías a una persona que viene de otro lugar? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Muy bien, recuerda que todas las personas, incluido todos los niños y niñas, tienen los mismos derechos sin interesar su lugar de origen. ¿Qué acciones podrías hacer para valorar la diversidad en tu entorno? Recuerda buscar el apoyo de un familiar para pensar en aquellas acciones que te ayuden a valorar la diversidad que existe en tu entorno. Toma en cuenta que si compartes tus costumbres y además conoces las costumbres de otras personas, estás valorando la diversidad. Ahora completa la siguiente tabla al responder cada una de las preguntas. ¿Qué opinas del caso de Eli? Para responder esta pregunta, puedes volver a leer el caso de Eli. Recuerda que sus compañeras y compañeros la habían excluido de sus juegos porque ella se vestía y hablaba diferente. Entonces es momento de escribir tu opinión respecto a este caso. También menciona por qué piensas así. ¿Qué opinas del caso de Tito? Puedes volver a leer el caso de Tito para responder esta pregunta. Recuerda que algunas personas se burlaban de Tito por su forma de hablar. Ahora escribe qué es lo que tú opinas sobre este caso y menciona por qué piensas así.
¿Cómo hubieras actuado de haber llegado Eli a tu aula? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Hubieran actuado igual que sus compañeros al excluirle de sus juegos y actividades? ¿O tal vez lo hubieras recibido de buena manera y lo hubieras incluido en tus juegos y actividades? Tu respuesta lo escribes en este espacio. ¿Cómo actuarías si te encuentras con una persona que tiene una forma de hablar diferente a la tuya? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Tu respuesta lo escribes en este espacio. Tú puedes. Recordando lo que has aprendido sobre los derechos. ¿Por qué se debe respetar y acoger a las personas que provienen de otros lugares? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Para responder esta pregunta, recuerda los derechos que todos los niños y niñas tienen. ¿Ya te diste cuenta? Muy bien. Debemos respetar y acoger a las personas que provienen de otros lugares porque así estamos tomando en cuenta este derecho a no ser discriminados, ya que todos los niños y las niñas tienen los mismos derechos. ¿Qué te gustaría saber sobre las costumbres de las personas que provienen de otros lugares? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Para responder esta pregunta, recuerda que las costumbres están referidas a los alimentos, a los platos típicos, a las danzas, a los instrumentos musicales o la música en general, o también a la artesanía, entre otros. Entonces, ¿te gustaría tal vez saber sobre alguna de estas costumbres de las personas que provienen de otros lugares? Tu respuesta se lo comentas a tu familiar o lo escribes en tu cuaderno. Tú puedes. Es momento de reflexionar sobre tus aprendizajes colocando el check según corresponda.